Bien, muchachos, buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos Bien, días. profe. Buenos días, Hola, profe. María José, buenos días. Bien, entonces vamos a dar inicio a la explicación de la guía número 3 de matemáticas para grado octavo. Quiero informarles, chicos, que la videollamada está siendo grabada, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esta guía número 3 habla de los polinomios. En la guía pasada empezamos a entrar en el tema del lenguaje algebraico o del álgebra y hablamos de los monomios, ¿cierto? De los términos algebraicos y vimos algunas generalidades. Ahora vamos a hablar de los polinomios. Entonces recuerden que habíamos hablado de los monomios y mono, ¿qué quiere decir? Uno, ¿cierto? Entonces quiere decir que los monomios tenían un solo término. Y vimos que esos términos que tenían un signo, tenían un coeficiente, ¿cierto? Tenían una parte literal, tenían unos exponentes. Mire lo que acá los estamos viendo nuevamente. Entonces el signo, el coeficiente, ¿sí? La parte literal junto con su exponente. Eso era un término y un monomio era básicamente lo mismo que un término. Ahora, cuando hablamos de polinomios, ya hablamos de una expresión que ya no solamente tiene un término, sino que tiene dos o más términos. ¿Sí? Por eso poli, que viene siendo ese prefijo que nos indica de varias, ¿cierto? Cuando hablamos por allá en español, que ustedes me imagino que han visto, que las palabras monosílabas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen una sola sílaba. Pero las polisílabas, entonces, que tienen dos o más sílabas. Entonces, acá en matemáticas lo mismo. Entonces, los monomios son los que tienen un solo término y los polinomios los que tienen dos o más términos. Ahora es importante tener en cuenta qué es lo que me diferencia de que ya es otro término. Entonces, muy importante que hayamos visto es que los términos no tienen operaciones de suma y de resta. Mire, por ejemplo, acá tenemos este signo negativo, pero esto no se está restando con otro término. ¿Sí? Mire que tenemos su coeficiente, tenemos su parte literal, y como acá entre este 2/4 y esta B no hay ningún signo, ¿cierto? Acá no hay ningún signo, se sobreentiende que es una multiplicación, ¿sí? Y acá en el coeficiente con esta línea, pues esto es una división o es una fracción. Entonces, cuando ya hay más de un término, nos damos cuenta porque hay signos entre estos términos. Entonces, mire que acá ve que ya tenemos más de un signo. Tenemos este término que es menos 2x. Entonces, su coeficiente es el 2, su signo es el menos, su parte literal es la x y su exponente es el 1, que aunque pues ahí no lo veamos, acuérdense que cuando una letra no tiene exponentes porque el exponente es 1. Y entre el menos 2 y la x, ¿qué operación hay? Hay una multiplicación. Acá ya mire que aparece otro signo, entonces ya es porque tenemos otro término diferente. Entonces acá tenemos de este término el signo es positivo, el coeficiente es 1/5 y la parte literal es x a la 2y a la 3 y los exponentes es el 2 y el 3. Y así mire que tenemos acá otro término, acá tenemos otro término y acá tenemos otro término. Básicamente los que nos dan el punto de partida para nosotros saber cuándo hay otro término en una expresión algebraica son los signos. Entonces es muy importante tener eso claro. Entonces les pregunto, chicos, hasta el momento lo que les he dicho, ¿ha sido claro o tienen inquietudes hasta ahí?
Chicos, por favor contestemos. Yo creo que es rápido y fácil para poder agilizar y no quedarnos acá mucho tiempo. Si entendieron, me dicen sí, y si no entendieron, pues me dicen no. Entonces les pregunto, ¿es claro? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, entonces vamos a continuar. Entonces, ya sabiendo qué es un polinomio, entonces aparecen las operaciones entre estos polinomios. Y la primera operación que vamos a mirar es la suma o adición, porque pues acá realmente, acuérdense en que cuando hablamos de los números enteros, la operación de la suma y de la resta es un poco difícil de mirar. Entonces, ¿por qué? Vamos a recordarlo acá rápidamente. ¿Por qué es un poco difícil de mirar? Porque esta operación de suma y de resta, básicamente Ya lo hice, entonces que hoy es solo la con... misma. Chicos, los que tienen el micrófono encendido, por favor, lo apagamos. Entonces, básicamente esta operación de suma y resta, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Y en algunos casos se resta, en algunos se suma, pero tenemos que estar muy pilas, es del signo que tienen los números. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos un poquito lo que vimos el año pasado, porque lo que vimos el año pasado es fundamental que lo tengan claro para poder aprender y continuar el aprendizaje este año. Si tenemos lagunas en lo del año pasado, se nos va a dificultar. Entonces, en la suma de números enteros, nosotros vimos que si tenían signos iguales, se sumaban y el resultado tenía el signo que tenían pues los 2 o 3 números, los números que sean. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por acá más 4 más 6, ¿eso a qué es igual? Se suman los dos números porque tienen el mismo signo, el resultado tiene ese mismo signo, o sea, el signo más, y sencillamente se suma 4 más 6, 10. Listo. Ahora, ¿qué sucede si los dos números son negativos? Entonces, menos 4, menos 10. Fíjense que acá es donde a veces ustedes se confunden porque llegan y dicen, bueno, pero es que acá en estos números pareciera que lo que hay es una resta, ¿cierto? Porque hay signos acá negativos. Pero fíjense que no es así porque los dos números tienen signos iguales. Y la regla es cuando los dos números tienen signos iguales, se suman y el resultado queda con ese mismo signo. ¿Cuál es el signo que tienen los números? Negativos. ¿Sí? Entonces sería menos 14. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de otra manera? Haga de cuenta que Diego le debe a María Alejandra 4 y le debe a Fabián 10. Sí, a María Alejandra le debe 4.000 y a Fabián le debe 10.000. Entonces, en total, él tiene una deuda grande, ¿cierto? Entonces, sumamos las dos deudas y en total, entonces queda es con menos 14.000, es decir, debe 14.000. Ahora, eso es cuando los dos números, o pueden ser 3 o pueden ser 4, ¿sí? Ahora, cosa diferente cuando los dos números tienen signos diferentes. Entonces, cuando los dos números tienen signos diferentes, esto ya lo vimos, simplemente estamos haciendo un recorderis. Por ejemplo, si tenemos más 4 menos 6, como los dos números tienen signos diferentes, tenemos que restar. Siempre que los dos números tengan números diferentes, tenemos que restar. Entonces, a 6 le quito 4, el resultado es 2. Pero, ¿qué signo tiene? Entonces, tiene el signo, el resultado debe quedar con el signo del número más grande. Y entre 4 y 6, el número más grande es 6, ¿cierto? Y 6 tiene signo negativo. Entonces, el resultado queda con signo negativo. Hagamos otro ejemplo. Entonces, le vamos... Ahora, ¿qué sucede si es menos 4 más 10?
Entonces, lo mismo, los dos números tienen signos diferentes. Si hay signos diferentes, de una vez ya sé que se resta. A 10 le quito 4, me da como resultado 6. ¿Y qué signo queda? El signo del número mayor, que en este caso es el 10, porque el 10 es más grande que el 4, o sea que queda con signo positivo. Entonces, muy importante que tengan esto en cuenta porque esto lo vamos a utilizar acá en la suma y resta de polinomios. Entonces, acá tenemos un ejemplo y pues teníamos una parte teórica. En la parte teórica lo que nos dicen es que tenemos que sumar los términos que son semejantes. ¿Qué son esos términos que son semejantes? Son los que tienen la parte literal idéntica, es decir, tanto la letra como el exponente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo 8z, ¿sí? Y por otro lado tengo 9z, ¿sí? Esos dos términos son semejantes, es como decir 8 manzanas y 9 manzanas, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, 3w al cuadrado y por acá tengo 2w, estos dos términos no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque no son semejantes, porque mire que acá tengo perros, w al cuadrado, y acá tengo solo w's. ¿Sí? Entonces estos dos términos no son semejantes. Son semejantes los que tienen la parte literal idéntica, es decir, tanto las letras como los exponentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando nos piden sumar dos polinomios, lo que tenemos es que buscar cuáles términos son semejantes del primer polinomio con el segundo polinomio. Y los que son semejantes los podemos sumar o restar. Ya saben que sumamos o restamos dependiendo de los signos que pues estos términos tengan. Si los dos términos tienen signos iguales, se suman y quedan con el signo que tenían, o si los dos términos tienen signos diferentes, se restan y quedan con el signo del término que tuviera mayor cantidad. Entonces acá tenemos este ejemplo y nos piden sumar estos dos polinomios. Entonces hay dos maneras que podría enseñarles. Entonces, una es, acá vemos el primer polinomio que es 5a más 7b menos c a la 3. Entonces, les pregunto, ¿cuántos términos tiene este primer polinomio? Muchachos, les escucho. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos términos tiene este polinomio? Este primero, el que está resaltado en color amarillo. 3, ¿cierto? Tiene 3. El 5a, que el 5a tiene signo positivo, sería más 5a, más 7b es el otro término, y menos c a la 3 sería el tercer término. Acá tenemos menos 8a, menos 2b y más 4c a la 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, una manera es sencillamente nosotros llegar y decir, bueno, los vamos a sumar. Les voy a colocar por acá más espacio. Los vamos a sumar, entonces tengo 5a más 7b menos c a la 3 y lo voy a sumar con el otro polinomio que sería menos 8a menos 2b y más 4c a la 3. ¿Sí? Le voy a sumar a este polinomio el otro. Pero entonces fíjense que acá me quedó un paréntesis y acá me quedó un signo más. Entonces, siempre que antes de un paréntesis, escúchenme con mucha atención, siempre que antes de un paréntesis haya un signo más, se quita el paréntesis y todos los números o lo que esté dentro del paréntesis queda con los mismos signos que tenía dentro. Es decir, por ejemplo, acá abajo voy a colocar este mismo 5a, este mismo más 7b, este mismo menos c a la 3. Y ahora,
como antes del paréntesis hay un signo más, entonces quito el paréntesis y coloco lo que estaba dentro del paréntesis igualito, con los mismos signos y todo. Entonces me quedaría menos 8a Ya lo entendí. menos 2b y más 4c a la 3. Pero pilas, si acá este signo llega a ser un signo negativo, es decir, que antes del paréntesis haya un signo negativo, entonces se quita el paréntesis, ¿sí? Y se coloca lo que estaba dentro del paréntesis, pero todos los signos se cambian, es decir, que si acá estaba negativo, ahora se coloca positivo. Si acá estaba negativo, ahora se coloca positivo, y si acá estaba positivo, entonces se cambia a negativo. ¿Es claro eso, chicos? Sí, señora. Ok, Santiago, ¿es claro lo que acabé de decir? Sí, señora. Ok, listo, entonces ahí ya quitamos ese paréntesis y entonces ahora tenemos que operar, sumar o restar dependiendo los signos que tengan los términos semejantes. Entonces le voy a hacer acá el primero. Entonces mire que 5A no es semejante con 7B, porque 5A es 5 armarios y 7B es 7 burros, por ejemplo, ¿sí? Entonces no son semejantes. Pero mire que acá tenemos 5A y por acá tenemos menos 8A, ¿sí? 5 armarios menos 8 armarios, ¿sí? Esos dos sí son términos semejantes, por tanto los podemos operar. Pero fíjense que como este más 5A, ¿cierto? Como no tiene signo antes es porque es positivo. Y este menos 8A, miren que este es positivo y este es negativo. Tienen signos diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se resta, a 8 le quito 5, que me da como resultado 3. ¿3 qué? 3A, porque estoy sumando o restando A's. ¿Y queda positivo? No. ¿Y qué signo se le coloca? El Sí. signo del número mayor. ¿Y cuál es mayor, el 5 o el 8? Negativo, negativo. El 8 es, Negativo. el 8, sí, el 8 es mayor, entonces queda con signo negativo. Listo, entonces ahora vamos a Y seguir 7B. con el siguiente, que sería más 7B Que menos 2B. más 2B. ¿Cómo? ¿Cómo, Leandro? Que 7B menos 2B. Ajá, más 7B menos 2B. Tienen signos diferentes, entonces se restan, ¿cierto? 7 a 7 le quito 2, 5. 5. ¿Cuál es el número mayor? El 7, porque 7 es más grande que 2, entonces queda con signo positivo. Entonces tenemos que colocar ese signo, no lo podemos quitar, o sea, no podemos llegar y colocar acá 5B, ¿sí? Sin colocar acá el más, ¿sí? Al único que nosotros podemos no colocarle el signo si es positivo es al primer término. ¿Sí me hago entender? Ya si es un término acá en la mitad, sí o sí, así sea positivo el signo, se lo tengo que colocar. Entonces, para que ustedes de pronto se eviten confusiones, siempre colóquenselos a todos, colóquenles el signo, sea positivo o sea negativo. Y ahora, acá tenemos los otros términos semejantes, son este menos c a la 3 con este más 4c a la 3. Fíjense que tienen signos diferentes. Este menos c a la 3, si me dicen menos c a la 3, ¿cuántas c a la 3 se están refiriendo? Se están refiriendo a una sola, ¿sí? A una sola c a la 3. Si acá no tiene un coeficiente, un número, es porque es una sola. Y acá tengo 4. Entonces, tienen signos diferentes. Menos c a la 3 más 4c a la 3. A 4 le quito 1. Entonces, ¿cuántas me quedan? 3. Pero, ¿cuál es el signo del número mayor? El número mayor es el 4. O sea, que queda con signo
positivo. Entonces sería más, y 4 le quito 1, 3c a la 3. Y ahí ya hemos terminado de sumar esos dos polinomios, porque ya no podemos sumar estos términos que están acá, ya no los podemos sumar más. ¿Por qué no los podemos sumar más? Porque los términos que tiene este polinomio no son semejantes entre sí. Acá tengo menos 3 armarios, más 5 burros y más 3 casas. ¿Sí? Entonces no podemos sumar estos términos entre sí. Entonces ahí ya hemos terminado. Entonces les pregunto, chicos. Señor. Pero si fuera todos iguales, por ejemplo, 3A, 5A, 3A, sí sería semejante para sumar, ¿no? Sí, señor. Si tuvieran la misma parte literal, es decir, tanto la letra como el exponente igual, se podrían operar. Sí, no les digo que sumar porque lo que les digo depende de los signos. Si los signos son iguales, se suman. Si son diferentes, se restan. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Entonces, les pregunto a los demás, ¿entendieron, chicos? Sí, señora. Señora. Santiago, ¿entendió? Señora profe. Listo, entonces, chicos, debemos estar muy pendientes y cualquier cosa que no entendamos, entonces ir preguntando. ¿Listo? Ahora, otra manera como podemos hacer estos ejercicios es colocar los términos semejantes como si nosotros fuéramos a hacer una suma como las que aprendimos a hacer en la escuela. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, tenemos que ubicar el primer polinomio en la parte de arriba. Entonces, nos quedaría 5a, que es este primer polinomio, más 7b, menos c a la 3. Y debajo, entonces, colocamos el otro polinomio. Entonces, sería este menos 8a menos 2b y más 4c a la 3. Fíjense que los tenemos que colocar de tal manera que nos queden los términos semejantes alineados, ¿sí? Y acá pues hacemos las mismas operaciones que hicimos ahorita. Entonces simplemente tenemos que mirar, bueno, 5a menos 8a. Este 5a tiene signo positivo. Entonces lo mismo que hicimos ahorita. A 8 le quito 5, me da como resultado 3a, pero el signo del número mayor es menos, entonces me queda menos 3a. Luego entonces me vengo con los siguientes, 7b menos 2b, entonces sería más 5b, porque a 7 le quito 2, me da 5, y el signo del número mayor, que es el 7, es más. Y por último me vengo acá con los dos últimos términos, que serían 4c a la 3 menos 1c a la 3. Entonces a 4 le quito 1, me da como resultado 3c a la 3. ¿Y qué signo tiene? El signo del número mayor, que es el 4, es decir, que sería más 3c a la 3. Y acá también podemos llegar a la respuesta de esta manera. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente página. Esto, profe, esas son las dos formas que se pueden hacer. Sí, señor, esas son las dos formas en que se pueden hacer las sumas o restas de polinomios. Vuelvo y les digo, es que hay, por eso yo les hablo de suma y resta, porque dependiendo de los signos es que o sumamos o restamos. ¿Listo? Entonces mire que acá estaba, también es el ejemplo ya hecho de esta manera, como les estaba diciendo. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado con los signos. Entonces voy a adelantarme acá un poquito.
al taller porque los primeros ejercicios, ¿sí? Los ejercicios del 1 al 12 son sumas de polinomios, ¿sí? Entonces, les voy a ayudar un poquito con algunos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos menos 7x menos 2y menos 13x, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tendríamos que hacer acá en este ejercicio? Voy a hacer primero el 7 con el 13. Muy bien, resulta que acá tenemos 7x y menos 13x, ¿cierto? Entonces, esos dos números, esos dos términos los podemos operar. ¿Y qué operación sería? ¿Una suma o una resta? Una resta, profe. Una resta, ¿cierto? Porque el 7x es positivo y el menos 13x es negativo. ¿Es claro para todos? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces miren que todos estos ejercicios, el 2, el 3, el 4, son de la misma manera. Ahora, ¿qué sucede acá con algunos que empiezan a tener los paréntesis? ¿Sí? Entonces los que tienen los paréntesis es muy sencillo, chicos. Simplemente lo que tenemos que hacer es quitar el paréntesis. Pero para quitar los paréntesis, lo que tenemos que tener en cuenta es la reglita que les dije. Si antes del paréntesis hay un signo más, ¿sí? Entonces se saca lo que está dentro del paréntesis igualito, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, ¿cómo lo sacaríamos del paréntesis? Ahí están con paréntesis. Entonces, acá antes de este primer paréntesis no hay signo, o sea que es un más. Entonces, como hay un más, sacamos lo que está dentro del paréntesis igualito. Entonces, saldría 4x más 3x menos 8x. ¿Sí? Y lo del otro paréntesis, mire que qué signo hay antes del otro paréntesis, un más. Entonces sale lo que está dentro del paréntesis igualito. Pero como este 5y, ¿qué signo tiene? Este más es el que está fuera del paréntesis. Este 5y pareciera que no tuviera signo. Como no tiene, es porque es positivo. Entonces lo tendremos que sacar como más 5y menos 2y. ¿Sí? Y ya después simplemente miramos cuáles son los semejantes y pues los sumamos o los restamos dependiendo de los signos que tengan. Ahora miren, ¿qué sucede por ejemplo con este número 6? ¿Sí? Acá pues no lo hemos terminado, simplemente les estoy ayudando porque a veces pues presentan esas dudas que cuando tenemos los paréntesis, ¿qué hacemos? Entonces miren acá, este número 6. Entonces, lo mismo, acá en este primer paréntesis no hay signo. Entonces, ¿qué signo tiene? Tiene signo positivo. Entonces, sacamos lo que está dentro del paréntesis, quitamos el paréntesis y dejamos todo lo que está dentro de este primer paréntesis igualito. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 4x a la 2 menos 8x a la 2y. Ahora, en el segundo paréntesis, ¿qué signo hay acá? Hay signo negativo. Entonces, tenemos que quitar el paréntesis, pero lo que estaba dentro del paréntesis lo vamos a colocar con el signo cambiado. Es decir, si estaba positivo, lo vamos a cambiar a negativo. Entonces, les pregunto, este 5x y a la 2, ¿qué signo tiene? ¿Negativo? No. Positivo, pero toca ponerlo negativo. Exacto, muy bien, María Alejandra. Ese 5x a la 2, ahí tiene signo positivo porque ahí no tiene el signo. Si no tienes, porque es positivo. Entonces nos toca cambiarle el signo. ¿Por qué? Porque antes del paréntesis hay un signo negativo. Entonces, como estaba positivo, lo vamos a pasar ahora a negativo. 5x y a la 2. Y este 9x y a la 2, ¿qué signo tiene? Tiene signo positivo, pero como estaba el menos antes del paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis le cambiamos el signo, entonces ya no me sale más 9, sino menos 9x y a la 2,
¿sí? Y pues ahí obviamente no hemos terminado el ejercicio, solamente les estoy ayudando cómo debemos quitar esos paréntesis, ¿sí? Y pues luego ya pues tenemos que mirar los términos semejantes. Entonces, por ejemplo, este 4x a la 2 solo lo podemos sumar o restar con los términos que tengan x a la 2, solo x a la 2. Este no se puede porque es x a la 2y. Este tampoco se puede porque es xy a la 2. Y este tampoco porque es xy a la 2, ¿cierto? Fíjense que en cambio estos dos, ¿cierto? Estos dos sí tienen la misma parte literal, xy a la 2 y xy a la 2, ¿sí? Entonces estos serían los únicos que se podrían operar y reducir. Pregunta, chicos. Profe, ¿hay nada más esos dos? Sí, señorita, sí, Jenny. Ahí en ese solamente se tendrían que hacer estos dos, solamente se tendrían que operar estos dos, porque este no se puede operar porque no es semejante con estos. Y este tampoco es semejante a este. Sí, solamente se pueden sumar o restar los que tengan la misma letra o las mismas letras con los mismos exponentes. Fíjese que mire que este 8x a la 2y tiene las mismas letras que este 5xy a la 2, ¿sí? Pero mire que los exponentes no están de la misma manera. Como los exponentes no están de la misma manera, acá la x es la que tiene el a la 2 y acá es la y la que tiene el a la 2, no son semejantes, entonces no se pueden sumar ni restar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la multiplicación. ¿Sí me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Es que les escucho a veces como entrecortado. No, se le escucha Voy a desactivar mi cámara a ver si de pronto mejora. entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado, chicos? No, profe. Yo no. No, profe. No, profe. Está mal el internet. Pero tal vez es el que me está diciendo que está escuchando entrecortado, tiene tal vez problemas con el internet de allá. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente subtema, la otra operación. Entonces es multiplicación o producto de polinomios. Entonces esta operación es muy sencilla. Solo tenemos que tener cuidado que cuando tenemos un polinomio, ¿sí? Tenemos varios términos, ¿cierto? Entonces voy a ir directamente al ejemplo para que no nos demoremos tanto. Voy a ir directamente al ejemplo y les explico con el ejemplo. Entonces, acá tenemos en el ejemplo número 3, dos polinomios. Fíjense que tengo el polinomio que está resaltado acá en color amarillo y el que está acá en color azulito, ¿sí? En celeste. Este primer polinomio, chicos, les pregunto, ¿cuántos términos tiene? 3, profe. 3, muy bien. ¿Y este segundo polinomio, cuántos términos tiene? 2. 2, muy bien. Bueno, resulta que se me va a cortar la videollamada, entonces la voy a cortar y en el siguiente, o sea, se unen otra vez con el link y continuamos, ¿vale? Entonces voy a finalizarla y se unen nuevamente. Bien, ya la mayoría se unió nuevamente, entonces vamos a continuar. Entonces estábamos hablando que este polinomio que está acá resaltado en amarillo tiene 3 términos, ¿cierto? El más 9m a la 5, el menos 12n a la 3 y el 4r a la 2. Y este segundo polinomio
tiene dos términos, el 5m a la 3 y el 2r, ¿cierto? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me confirman, por favor? Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a multiplicar dos polinomios, tenemos que multiplicar cada término por cada uno de los otros términos del otro polinomio. Entonces, para esto resulta muy fácil ir muy ordenados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos y decimos, bueno, el primer término del primer polinomio es este 9, ¿cierto? Entonces, 9m a la 5. Entonces, lo vamos a multiplicar por el primer término del otro polinomio. Entonces, sería 9m a la 5 por 5m a la 3, ¿sí? Y eso entonces lo vamos a escribir en la parte de abajo y sería esto que está acá, ¿sí? 9m a la 5 por 5m a la 3. Luego entonces nos vamos a multiplicar ese mismo primer término del primer polinomio por el siguiente término del otro polinomio. Entonces me quedaría 9m a la 5 por más 2r. Entonces acá es fundamental que nosotros recordemos la ley de signos, la que vimos el año pasado cuando multiplicábamos. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos signos iguales siempre da positivo, ¿sí? Más por más da más, o menos por menos da más, pero signos diferentes, es decir, más por menos da menos, o menos por más da menos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que mirar eso. Entonces, este primer término, 9m a la 5, tiene signo positivo, ¿sí? Aunque acá no esté, es positivo. Y este segundo término de acá es más 2r, tiene signo positivo. Así que el resultado va a tener signo positivo porque los dos signos son positivos, son signos iguales. Entonces, por eso colocamos acá este más, ¿sí? Este más de acá. Y luego si colocamos entonces la multiplicación indicada, entonces 9m a la 5 por 2r, ¿sí? Entonces miren que es el que colocamos acá debajo. Listo, ahora entonces ya como este polinomio, como el segundo polinomio no tiene más términos, si acá tuviese más términos y por acá tuviese más 7a, ¿cierto? Entonces nos tocaría el primer término del primer polinomio multiplicarlo también, ¿sí? Por todos los términos que tenga el segundo polinomio. Como en este caso solo tiene dos, pues solamente por los dos, ¿sí? Ahora entonces nos vamos con el segundo término de acá del primer polinomio, es decir, menos 12n a la 3. Entonces nos venimos acá y lo multiplicamos por el primero del segundo polinomio. Pero entonces miren que el menos 12n a la 3, ¿qué signo tiene? Signo menos, ¿cierto? Y el 5m a la 3 tiene signo más. Y menos por más son signos diferentes, así que el resultado es menos. Entonces, por eso acá entonces nos queda signo negativo. Y colocamos esa multiplicación ahí indicada. Entonces sería 12n a la 3 por 5m a la 3, que es esto que tenemos acá. Listo, ahora continuamos con el siguiente, con ese mismo término, pero ahora por el siguiente término del segundo polinomio. Entonces sería menos por más es menos, ¿cierto? Porque son signos diferentes. Entonces colocamos acá el menos y 12n a la 3 por 2r, ¿sí? Entonces 12n a la 3 por 2r. Ahora, ya multiplicamos el segundo término del primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio. Entonces, ahora nos vamos con el tercer término, que es este más 4r a la 2. Entonces, le hacemos lo mismo, lo multiplicamos por el primero del segundo polinomio, que sería
más 4R a la 2 por 5M a la 3. Los dos tienen signo positivo, más por más es más. Entonces mire que colocamos este más acá, ¿cierto? ¿Y cuál es la multiplicación? 4R a la 2 por 5M a la 3. Entonces la dejamos ahí indicada. Y por último, entonces ese mismo término, el último en el que estamos, nos venimos y multiplicamos por el último término del segundo polinomio, sería más 4R a la 2 por más 2R. ¿Sí? Los dos son positivos, así que el signo es positivo. Y era 4R a la 2 por 2R. 4R a la 2 por 2R. Listo, entonces ahí tenemos las multiplicaciones de manera indicada, ¿sí? Ahora nos hace falta reducir eso, ¿sí? Porque está acá muy largo, ¿sí? Ahí ya multiplicamos, pero nos hace falta. Entonces, ¿cómo se hace? Resulta que los números, es decir, los coeficientes, mire que acá tengo 9 por 5, ¿cierto? Entonces los multiplicamos como nosotros ya sabemos multiplicar con las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces 9 por 5, 45, ¿sí? Los coeficientes se multiplican normal. Y las letras, resulta que m a la 5 por m a la 3, ¿qué sucede? Mire que es la misma letra, ¿sí? Es la misma letra, solamente que tiene diferentes exponentes. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la letra una sola vez y se suman los exponentes. Entonces, el exponente de la M es 5, más el otro exponente de la M es el 3. Entonces, se suman los exponentes, 5 más 3, 8. Entonces, todo esto que estaba acá en color rojo, ya me quedó convertido en 9 por 5, 45, y m a la 8, porque es el resultado de sumar 5 más 3. ¿Es claro hasta ahí, chicos? Sí. ¿Para todos? Sí. Listo, entonces continuamos con el siguiente, con la siguiente. Entonces colocamos acá el signo más, es este mismo signo más, y ahora acá 9 por 2, ¿sí? Entonces 9 por 2, 18, y miren que acá tengo una letra M de mamá a la 5 y la otra es R. Entonces ahí no puedo hacer nada porque las dos letras son diferentes. Entonces, como las dos letras son diferentes, pues me toca escribir las dos letras. El M a la 5 por R. ¿Sí? Entonces me queda M a la 5, R. No puedo sumar los exponentes porque son letras diferentes. Continuamos la siguiente. Entonces, menos, es este mismo menos, ¿sí? Ahora acá, 12N a la 3 por 5M a la 3. Entonces, el 12 lo podemos multiplicar con el 5. 12 por 5, 60. N a la 3, N a la 3 y M de mamá a la 3. Tampoco podemos hacer nada con estas dos letras porque son letras diferentes. Entonces, quedan las dos letras con sus exponentes igualitos. Ahora seguimos con este menos, ¿sí? 12 por 2, 24, N a la 3 y R. Quedan igualitos, N a la 3, R, porque son letras diferentes. Ahora me queda acá este más, entonces es este mismo más. 4 por 5, 4 por 5, 20. ¿20 qué? 20 R a la 2, M a la 3. Ahora me queda este más, entonces coloco ese más. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Y R a la 2 por R, fíjense que ahí sí es la misma letra, entonces se coloca una sola vez esa misma letra, o sea, una vez acá la R, y se suman los exponentes. 2 más el exponente de esta R, como no tiene exponentes porque es 1, ¿sí? Entonces 2 más 1, 3, y ahí ya me quedó la respuesta
a mi ejercicio de multiplicación de esos dos polinomios. Ahora, cuando ya tengo la respuesta, me toca mirar si hay términos semejantes, es decir, que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. Porque si hay letras, si hay términos que son semejantes, pues toca sumarlos o restarlos, ¿sí? Para que no nos queden tantos términos. Pero entonces acá tenemos m a la 8, m a la 5r, n a la 3, m a la 3. Tenemos n a la 3r, r a la 2, m a la 3 y r a la 3. Entonces no tenemos ninguno que tenga las mismas letras con los mismos exponentes. Por ese motivo no tenemos términos semejantes acá. Entonces no podemos sumar ni restar ningún término. Ahí ya estaríamos llegando a la respuesta. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta con la multiplicación de los polinomios? No, profe. Bien, entonces en la siguiente página, que es la página del taller, entonces vienen acá unas multiplicaciones de polinomios y de hecho están más fáciles que ni las que están ahí, que ni la del ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que están más fáciles? Porque de hecho acá dice que multiplica los siguientes polinomios, ¿sí? Pero en los primeros ejercicios no son polinomios sino monomios. Entonces mire que acá tenemos este menos 3a a la 2 por menos 5a a la 4. Entonces fíjense que solamente tiene un término, entonces solamente multiplicar este primer término por el segundo término. Entonces el número menos 3 lo multiplico con el menos 5 y la a a la 2 con la a a la 4, o sea, se suman los exponentes, entonces este es muy sencillo. Este también porque vuelve y pasa lo mismo, ¿sí? Este también de la misma manera se multiplican los números entre sí y las letras entre sí. Si las letras son iguales, acuérdense, se suman los exponentes. Ahora, acá en el número 16, acá sí ya tenemos una multiplicación de un monomio, que es este menos 3a a la 2, por un polinomio, que es este 2 más a la 3. Entonces, cuando es eso, acuérdense que nos toca entonces multiplicar por el primer término y multiplicar ese mismo por el segundo término, ¿sí? Luego tenemos otro similar, entonces lo mismo, el 4n a la 3 lo tenemos que multiplicar por cada uno de los términos del siguiente polinomio, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, acá, en este polinomio, estos sí son dos polinomios que se están multiplicando, entonces miren que el primero, ¿sí? El primero acá, mire, este es el primero y este es el segundo. Entonces primero el primero por todos los del segundo y luego el segundo por todos los del segundo, ¿sí? Entonces, pregunta, chicos. Ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien, entonces ahora vamos a pasar a mirar la división de dos monomios. Entonces, acuérdense que los monomios son aquellos que tienen un solo término, ¿sí? Entonces, acá tenemos la división de dos monomios. ¿Qué sucede? Los monomios son los que tienen un solo término. Acá hay un solo término y acá hay otro solo término. Entonces, dos monomios que se están dividiendo entre sí. Entonces, cuando hay estas divisiones de dos monomios, es muy sencillo. Lo que debemos hacer es ubicarlo de forma de fracción. Entonces, mire que el menos 27x a la 5y a la 2 lo colocamos en la parte de arriba. Y el 3x a la 3y lo colocamos en la parte de abajo, o sea, en el denominador. ¿Sí? Ahí ya quedó ubicado en forma de fracción y sabemos que lo que está arriba se está dividiendo entre lo que está abajo. Ahora, ¿qué se hace?
se separan en una fracción los coeficientes, es decir, este menos 27 con este 3, mire que lo colocamos acá en una sola fracción, ¿sí? Y las partes literales, es decir, este x a la 5, y a la 2, lo colocamos en la parte de arriba de otra fracción, y este x a la 3y lo colocamos en la parte de abajo de la otra fracción. Y ahora sencillamente acá en menos 27 sobre 3, esto es una división, ¿cierto? De menos 27 dividido en 3, hacemos la división de 27 dividido en 3 es 9, y como los dos signos son diferentes, hay menos 27 entre más 3, el resultado sería negativo, menos 9. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Con las letras, resulta que las letras, si tenemos la misma letra arriba y la misma letra abajo, se coloca solamente una vez la letra y se restan los exponentes. Entonces, mire que tenemos que la X en la parte de arriba tiene exponente 5 y en la parte de abajo exponente 3. Entonces, se le restan los exponentes. Al 5 le restamos el 3. Entonces, nos queda X a la 5 menos 3. Y la Y está a la 2 en la parte de arriba y a la 1 porque no tiene exponente en la parte de abajo. Entonces se restan los exponentes. Y pues luego acá ya colocamos el resultado pues haciendo la resta. Entonces tenemos X a la 5 menos 3, 5 menos 3 es 2 y 2 menos 1 pues es 1. Entonces como es 1 pues ya no le colocamos el exponente. ¿Preguntas con este ejemplo número 4? No, profe. ¿Listo? ¿Los demás? No, profe. No, señora. No, señora profe. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la división de un polinomio entre un monomio. Entonces, ¿qué entienden ustedes por esa frase? División de un polinomio entre un monomio. Que vamos a dividir un polinomio, que un polinomio es los que tienen más de un término, entre un monomio, que un monomio solamente tiene un término, ¿sí? Entonces vamos a mirar el ejemplo en la página siguiente. Entonces en la página siguiente tenemos acá el ejemplo número 5 y acá tenemos en amarillo un polinomio de ¿cuántos términos? ¿Cuántos términos tiene este polinomio? 2. 2 menos 8x a la 5 y a la 2 es un polinomio, es un término. Y más 2x a la 4 y a la 3 es el otro término. Tiene dos términos divididos entre un monomio, porque mire que esto es un solo término, ¿sí? Entonces entre un monomio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una división de un polinomio entre un monomio? Pues tenemos que hacer lo mismo que hicimos ahorita en el ejemplo anterior. Tenemos que ubicar esa división en forma de fracción. Entonces, lo que se va a dividir, que es este polinomio, lo colocamos en la parte de arriba. Y entre lo que se va a dividir, que es 4x a la 2, y a la 2, lo colocamos en la parte de abajo. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Luego lo que hacemos es que separamos los términos de lo que está arriba, ¿cierto? Entonces, en una fracción colocamos este primer término, menos 8x a la 5, y a la 2. Pero en la parte de abajo le colocamos el monomio, ¿sí? Este monomio, entre el que estamos dividiendo. Y luego en la otra fracción, entonces colocamos el otro término, mírenlo, más 2x a la 4, y a la 3, como acá es más, ¿cierto? Como es más, el siguiente término tiene signo positivo, entonces colocamos acá el más grande acá entre las dos fracciones. Y debajo de ese término, ¿sí? Debajo de ese término también colocamos el mismo monomio entre el que estamos dividiendo, ¿sí? Mire que este, que es el monomio entre el que estamos dividiendo, lo colocamos tanto en la primera fracción como en la segunda fracción.
Y luego ya sencillamente dividimos como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, mire que separamos los coeficientes, ¿sí? Menos 8 sobre 4 en una fracción. La parte literal la colocamos acá en otra. Entonces, sería x a la 5, y a la 2 en la parte de arriba y x a la 2, y a la 2 en la parte de abajo, ¿sí? Colocamos el más, miren el más. Separamos acá los coeficientes del segundo fracción, que sería 2 sobre 4, y la parte literal también la colocamos en otra fracción. Ahora, los coeficientes los dividimos como nosotros pues sabemos dividir, ¿cierto? Entonces, menos 8 dividido en 4, 4 por 2, 8, ¿cierto? Entonces es 2, el resultado de dividir 8 en 4. Pero como es menos 8 entre más 4, son signos diferentes, el resultado da negativo. Entonces sería menos 2. Este menos 2 es el resultado de dividir menos 8 entre 4. Y con las letras hacemos lo mismo. Cuando las letras se están dividiendo y es la misma letra, entonces le restamos los exponentes. Entonces al exponente de lo que está arriba, le restamos el exponente de lo que está abajo. Profe, no escucha nada. ¿Aló? ¿Los demás no me escuchan? Sí, profe. ¿Me confirman los demás? Sí, profe, yo escuché bien. Ok. Bien, entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar los exponentes de las letras que tienen, valga la redundancia, la misma letra. Entonces, x a la 5, x a la 2. ¿Sí? Está x a la 5 dividido en x a la 2. Y y a la 2 dividido en y a la 2. Entonces, x a la 5 sobre x a la 2, o sea, me queda x a la 5 menos 2. Se restaron los exponentes. Y ahora, y a la 2 menos 2. ¿Sí? Ahora sigue este más, y ahora 2 dividido en 4, eso es un número menor a 1, ¿sí? Porque si yo tengo dos dulces para dividirlo en 4 personas, pues no le puedo dar de a un dulce a cada uno, no alcanza, ¿cierto? Entonces me toca darle de a medio dulce a cada uno. Entonces simplemente acá con esta fracción lo que hacemos es que simplificamos. Entonces le sacamos mitad a 2, 1, y mitad a 4, 2. ¿Sí? Entonces de ahí sale este 1/2. Y ahora, de las letras acá, entonces, x a la 4 sobre x a la 2, o sea, x a la 4 menos 2, y y, entonces me queda y a la 3 menos 2. Y ya acá, entonces, colocamos, pues, el resultado ya haciendo las respectivas restas. Entonces, sería menos 2, x a la 5 menos 2, 3, y luego viene y a la 2 menos 2 es y a la 0. Y yo me acuerdo que en sexto vimos que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces, por eso esta y a la 0 no la estamos colocando acá porque es como si colocáramos acá un 1, ¿sí? Y 2 menos 2x a la 3 por 1 da el mismo menos 2x a la 3. Entonces, por eso este 1 no es necesario colocarlo, ¿sí? Y luego, entonces, colocamos este mismo más 1/2, y x a la 4 menos 2, 4 menos 2, ¿cuánto es? 2, entonces x a la 2, y a la 3 menos 2, entonces 3 menos 2, ¿cuánto es? 1, o sea, y a la 1.
¿Listo, chicos? Entonces, ahí ya está el ejemplo de cómo se dividen polinomios entre monomios. ¿Sí? Se debe dividir cada término, ¿sí? Cada término del polinomio entre el monomio. Que mire que eso fue lo que hicimos acá. Cada término del polinomio lo dividimos entre el mismo monomio. Y realizar las operaciones. Preguntas con la división de este ejemplo número 5. No les dé pena preguntar, chicos, si algo no entienden, este es el espacio. Ya entendimos, profe. ¿Sí? Bueno, entonces luego tenemos acá, creo que como 7 ejercicios, o 6, 2, 4, 6, 7 ejercicios de división de polinomios y de monomios. Miren que acá tenemos la división de un monomio menos 8w entre otro monomio, ¿sí? Este también es de un monomio entre otro monomio, ¿sí? Mire, prácticamente todas son divisiones de monomios entre monomios. No hay ninguna que sea de un polinomio entre monomios, ¿sí? Son supremamente sencillas, es decir, que nos podríamos guiar con el ejemplo, el de la página anterior, es decir, el ejemplo número 4. Entonces, chicos, para que se pongan juiciosos, hagan el taller. Si les llega a aparecer alguna duda cuando están realizando el taller, pues ya saben que me pueden preguntar por el chat. Pero chicos, dudas que sean pues puntuales. No me pueden llegar a escribir al WhatsApp a decirme que no entienden nada. Porque pues yo ya les estuve acá explicando, ¿cierto? Y pues les di el espacio, les dije que si tenían preguntas y pues me dijeron que habían entendido. Entonces sé que cuando hacen el taller se les puede aparecer alguna duda puntual, ¿cierto? Con algún ejercicio en específico. Entonces si les pasa, con mucho gusto me pueden preguntar y yo les colaboro. ¿Listo, chicos? Entonces, si nadie tiene más preguntas, damos por finalizada la videollamada de matemáticas y quedo atenta a recibir la guía número 3 por parte de ustedes. Bueno, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto, que tengan un feliz día. Por favor, hagan la guía con tiempo y envíenla a más tardar el viernes, para que la semana entrante, que es Semana Santa, puedan descansar tranquilos de guías y no tengan que estar preocupándose por colocarse al día con lo que no hicieron cuando debían hacer. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces un feliz día para todos. Hasta luego. Que tengan un verdadero éxito realizando la guía. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.